¿Qué significa tener fe? Si alguien te pregunta si tienes fe, lo más probable es que le responda que tienes fe. Cuando los cristianos hablamos de tener fe, hablamos de creer en Dios, en su Hijo, en las enseñanzas bíblicas. ¿Se ha preguntado usted qué es fe? La fe que no se basa en creer en Dios puede llevarte a creer en una mentira, en un engaño, como un niño que cree en Santa Claus o Papá Noel. Le han hecho creer en algo que en su mente infantil acepta y cree y tiene cierta fe, pero al crecer se desborona y termina como una persona sin fe, pues relaciona la fe con engaño. Fe es algo que creemos, pero que no vemos. Es como sentir el aire, que no lo vemos, pero que lo sentimos. Tenemos la evidencia para creer que existe. No se trata de creer ciegamente, porque alguien nos lo dijo, y tampoco se hereda de nuestros padres. Consideremos la Biblia, que es donde nace nuestra fe y que nos muestra que podemos creer en Dios aunque no lo vemos. Consideremos la Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 20. Biblia, traducción en lenguaje actual. Dice así: por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esta gente no tiene excusa. Es decir, no hay excusa para no tener fe en Dios. La Biblia nos da una definición más completa que es la fe. Consideremos la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículos 1 y 2. Dice así: Biblia, Dios habla hoy. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Vamos a considerar algunos ejemplos de fe de siervos de Dios en el pasado y así podemos entender qué significa tener fe. En el capítulo 11 de Hebreo se mencionan muchos ejemplos de fe. Se habla de Abel, pues Abel entendía que lo que hizo su padre Adán conllevaba una ofrenda o sacrificio por el pecado. Por eso le fue de más grado a Dios la ofrenda de Abel. Consideremos la Biblia en Génesis capítulo 4, versículo 4, Biblia Reina Valera 1960. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de las más gordas de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Además, Jehová ya conocía el corazón de Caín. Hay otros ejemplos también. Se habla de la fe de Abraham. Dios le dio un hijo a Abraham en su vejez. Y después Dios probó su fe. Le pidió ofrecer a su hijo. Es decir, que Abraham e Isaac tipificaron a Jehová y a su hijo Jesús. Tanto Dios estuvo dispuesto a dar a su hijo único como Abraham. Abraham tenía fe en Dios y en su gran poder. Consideraba que podía levantar a su hijo de la muerte. Su fe estaba fundada en realidades. Consideremos ahora Génesis capítulo 22, versículos 1 y 2. Biblia Católica Latinoamericana. Dice así: tiempo después, Dios quiso probar a Abraham y lo llamó. Abraham, respondió él, aquí estoy. Dios le dijo, toma a tu hijo, al único que tienes y al que amas, Isaac, y vete a la región de Moriah. Allí me lo ofrecerás en el holocausto, en un cerro que yo te indicaré. Por esta gran muestra de fe, Dios hizo arreglo para que el Mesías viniera por la descendencia de Abraham, a través de David. Consideremos la Biblia ahora en Gálatas capítulo 3, versículo 14. Biblia Católica Latinoamericana. Dice así: de este modo, la bendición de Abraham alcanzó a las naciones paganas en Cristo Jesús. Por la fe recibimos la promesa, que es el Espíritu. Otro ejemplo de fe que nos habla la Biblia es de David, que siendo un muchacho se enfrentó al gigante Goliat.
Consideremos la Biblia ahora en 1 Samuel, capítulo 17, versículos del 45 al 50. Dice así, Biblia Reina Valera 1960. Dice el 49, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. ¿Por qué se citan estos ejemplos de fe? Porque nos muestran qué significa tener fe. Hoy, como cristianos, quizás no se nos pida estas pruebas de fe, pero cada cristiano se enfrenta a problemas tan gigantes como este gigante Goliat. Y estos ejemplos de fe nos dan valor. Pensemos también, por ejemplo, en otro ejemplo de fe como Noé. Cuando Dios le pide que hiciera un arca, su fe era tan grande en Dios, lo veía como algo real. ¿Qué hizo Noé? Consideremos la Biblia en Génesis capítulo 6, versículos 14 y 22. Biblia Católica Latinoamericana. Dice así, en cuanto a ti, construyo un arca de madera de ciprés. En el arca dispondrás celdita y la recubrirás con brea por dentro y por fuera. Y Noé hizo todo lo que Dios le había mandado. Hoy los cristianos mostramos fe al actuar en armonía con la voluntad de Dios, al estudiar la palabra de Dios. Porque no se trata solo de adquirir fe, sino de aumentar la que tenemos. La Biblia compara la fe con Jesús. Es decir, estar en la fe es sinónimo de creer y aceptar a Jesús. Por eso es importante entender qué significa tener fe. Fe es un fruto del Espíritu Santo en nosotros los creyentes. Consideremos ahora la Biblia en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Biblia Reina Valera 1960. Dice así, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. La Biblia menciona que no podemos agradar a Dios sin fe. Consideremos la Biblia ahora en Hebreo capítulo 11, versículo 6. Biblia Nueva Traducción Viviente. Dice así, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Entonces, ¿qué significa tener fe? Significa agradar a Dios. Es creer que Dios existe. Y si tenemos fe, creeremos también en su Hijo Jesús, que murió y fue levantado y está a la diestra de Dios. El bautismo es una muestra de fe y representa la muerte y resurrección del Hijo de Dios. Consideremos la Biblia ahora en Colosenses capítulo 2, versículo 12. Biblia Reina Valera 1960. Dice así, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que lo levantó de los muertos. En un sentido figurado, morimos a nuestra vida pasada y nos levantamos como personas diferentes en Cristo y seguimos sus enseñanzas. Eso responde a qué significa tener fe.